Sara Solomando, me da una envidia Ramón Lobo porque me acaba de decir que su próximo proyecto va a ser irse por toda la Costa Azul. ¿Ah, sí? Sí. Ida y vuelta. No está nada mal, Tiene ¿no? un proyecto maravilloso. Pues sí, la verdad es que Andando, sí. ¿no? Caminando, además. Eso ya por donde no me lo creo. Para hacer tipín. Sí, porque estoy, bueno, ahora que venía aquí, está todo Madrid lleno de gente. En vez de hacer el Camino de Santiago, la Costa Azul. Sí, es que me Pero sentido que no me que se va a dejan. ir a dar la vuelta al mundo. Joder, a ver, no me liéis, la Costa Azul, la vuelta al mundo. Era ¿qué una va a broma, hacer? hombre. Ninguna de las dos Se va a dar la cosas. vuelta al mundo. Pero de todas maneras, ha venido él a hablar de un libro que se llama Todos náufragos, que realmente, Ramón, es un repaso a tu vida, ¿no? Sí, sobre todo es la relación con mi padre y una generación. Sí, pero también es un repaso a tu vida, a una generación, a una relación con un padre, pero también es un reflejo de España, ¿no? Sí. Es un repaso a lo que es este país, ¿no? Sí, yo empecé a investigar un poco y vi que mi bisabuelo sabía que era republicano, pero no sabía que era el brillante de la familia y que seguramente sus padres también eran progresistas y sus hermanos y mi abuelo era también republicano. Entonces, como de una familia así surge mi padre y sus hermanos, que eran todos falangistas y fueron a la División Azul. Y de ellos surgimos nosotros, lo que llamo yo la generación averiada. Es a lo mejor el efecto ping-pong, ¿no? Que se puede producir en muchas familias, ¿no? Sí, y además yo creo que un poco el libro refleja un poco este país y lo que destruyó la familia, la brillantez, fue la guerra civil y la dictadura, que es lo que le ha pasado a este país. El libro está muy bien, perdona que interrumpa, porque va contando la historia de España, especialmente a partir de la guerra civil, al tiempo que va contando la de su familia. La de su familia... paterna, porque la materna no solo es otro rollo. no solo la paterna y la materna, va contando la familia de los ganadores y la familia de los perdedores, de la que se podía hablar y de la que no se hablaba. Y es muy interesante todos los descubrimientos que vas haciendo cuando te pones a investigar sobre ellos. Sí, yo siempre he estado en guerra con mi padre. Empiezo un poco diciendo que yo siempre quise ser otro. Me quise inventar otra familia y de hecho el libro empieza cuando con 7 años le digo a una muchacha que estaba en casa en la sala de plancha que mis padres habían muerto en Venezuela en un accidente de aviación y que estos padres eran impostores y entonces ahí empieza mi aventura de ser otro. Mi padre lo resolvió como resolvía estas cosas, con 2 bofetadas y a la cama sin cenar por mentir. Y bueno, y ahora que tienes aquí estos vasos, este vaso del Atleti, pues yo Pero tenía que... eso te lo quiero preguntar yo antes. Yo tenía que haber sido del Atleti, claro. pero es que no. Al principio del libro también tienes esa aseveración, por decirlo de alguna manera, que es que tú eres del Madrid, profundamente vikingo, pero en cambio sabes a ciencia cierta en tu corazón que tu equipo, el que te correspondía, era el Atleti. Seguramente sí, por actitud, por carácter, por todo. Luego ocurre que mi padre me llevó a los 7 años a ver un partido en Madrid-Sevilla y me quedé fascinado. Entonces, cuando decidí ser lo contrario de mi padre y fui yendo apartado por apartado, cuando llegó el fútbol, él era del Madrid, y dije, por aquí no puedo pasar. Bueno, hace buena la máxima esa de que te puedes cambiar de todo, sí, excepto de equipo, ¿no? Sí, sí, hasta de sexo, de mujer, todo, sí. de religión, de lo que quieras, de equipo, no. de obispo de Mallorca, de lo que tú quieras, menos de equipo de fútbol. Dices que todos los corresponsales de guerra, eres corresponsal de guerra, has estado en países con mucho en conflicto y con muchísima tristeza en su realidad, pero dices que todos los corresponsales de guerra tienen un conflicto con el padre. Por lo menos a los que yo he preguntado, que son muchos, sí. Todos de alguna forma tienen un conflicto con el padre. Hay un problema ahí en la infancia. En algunos casos, por ejemplo, Santi Lyon, que su padre es magnífico, es Bill Lyon, que es un americano fantástico, tipo Hemingway, que está aquí, sabe un montón de toros y sabe más castellano que nosotros. Pero en su caso es una figura excesiva. Bueno, más que yo no creo, yo soy un tío muy culto, y hablo muy bien. Bueno, pues el segundo. ¿Tú sabes lo que significa chamicera, por ejemplo? No. ¿Has visto? Venga, anda, sigue. Pues este hombre pues quizás era una figura excesiva, pero el resto son figuras conflictivas y de alguna forma lo que vas buscando es el reconocimiento que no tuvimos en la infancia. También me dijo una amiga que tenía que incluir en ese capítulo las ausencias. Por ejemplo, en el caso de esta amiga Emma Daly, era que su madre murió cuando ella era pequeña. En el libro hablas de tu experiencia como corresponsal de guerra y hay una anécdota con un señor de Bosnia, si no recuerdo mal, en el que tú le dices que te sientes un poco culpable porque te sientes turista. Tú llevas con billete de ida, con billete de vuelta y ellos sin embargo están ahí y él te dice: no te sientas culpable porque esta guerra pasará y tú tendrás que ir a otras. Sí, me dijo que no, era una familia y me dijo: yo no tengo envidia de ti porque esta guerra se acabará, nosotros nos olvidaremos de esta guerra, tú seguirás de guerra en guerra. Y la verdad me he acordado mucho de él siempre.
Hablas de Sebastián Salgado también. Quien no haya visto un documental, una película que se llama La sal de la tierra, por favor que vayan a verla porque es maravilloso. Brutal. Fantástica. Es brutal. Y también hablas del papel, ¿no? que juega para el desarrollo de las propias guerras, el papel que jugáis los fotógrafos y los periodistas que vais a cubrirlas. Claro, porque si no existen imágenes, el niño Aylan Kurdi, no existe la tragedia de los sirios, de los refugiados, no existe nada. O sea, tú lo sabes, claro. que estás implicado en ayudar al tercer mundo. Si nosotros no hablamos de ellos, ¿quién va a hablar de ellos? Ellos no tienen derecho ni siquiera a contar su propia historia, pero es que tampoco tienen derecho a que la contemos nosotros. Entonces yo creo que somos fundamentales, y si nos pasamos a este territorio de primer mundo, si nosotros no estuviéramos los periodistas, pues la corrupción, y aún así, fíjate cómo está la cosa, bueno, pues ganarían siempre los malos. Aún así, pues aún así ganan los malos. Hablando de buenos y malos, Ramón, hay una cosa muy curiosa también que hablas, que dices, bueno, a ver si la interpretación la he hecho yo bien, que cualquiera es capaz de convertirse en malo. Sí, yo creo que todos es tenemos muy fácil un malo dentro. Esa línea, sí, ¿no? Yo no estoy, a mí me da mucho miedo eso, porque no sé cuál sería mi reacción. Yo he visto gente normal que en un momento dado pues se ha podido convertir en un asesino. Hay un libro que menciono que es No mataría ni una mosca, es una escritora croata, es Slavenka Drakulic, que juega un poco con la idea de Hannah Arendt, con el juicio de Deichmann en Jerusalén. Ella fue a varios juicios en La Haya de los criminales de guerra de Bosnia, y encuentras casos increíbles, como un hombre que cruza las viejas por la calle, saluda a los niños, de repente entra en una enajenación, se va a un campo de concentración, se dedica a matar gente al lado de una alcantarilla para no manchar mucho, y a las 3 semanas vuelve a su vida. O sea, ¿cómo es eso? Es impresionante eso. Entonces, a mí lo que me da miedo es que a veces pienso que ni la cultura ni la educación nos protege de esa bestia que tenemos dentro. También hablas del sentido del humor, del saber reírnos, algo que según tú este país no sabe hacer. No. Y que está muy necesitado, como todas las sociedades y como todas las personas realmente, porque es a mí no me gusta lo de la válvula de escape, pero sí que es una buena forma de hacer autoterapia, ¿verdad? Sí, mi madre es británica y de ahí me viene... Lo siento mucho. Sí, bueno, más lo siente ella, que nunca la dejaron ser inglesa, porque sus padres eran extranjeros. Mi abuelo era luxemburgués y mi abuela francesa, entonces ella no tenía derecho a ser inglesa, era británica. Por eso cuando convocó el referéndum de Escocia era curioso, porque los únicos que se han sentido británicos han sido los escoceses y los galeses y los irlandeses. Los ingleses nunca, si se sienten ingleses. A mí el humor me gusta, y creo que primero es algo que molesta a la autoridad suprema. Bueno, claro, el humor es una patente de corso en muchos casos, claro, ¿no? Es casi revolucionario, ¿no? Es decir, yo recuerdo un chiste de Quino buenísimo, que era una página entera de gente muy seria, y un tipo sonriendo a mitad, y al lado 2 tipos con gorra. Documentación, por favor, ¿no? Y es eso. Yo creo que la risa, y además libros magníficos. Hay uno de un checo que no recuerdo el nombre, que se dedicó a recoger chistes comunistas. José. Sí, algo así. José Stalin. Entonces se dedicó a recoger chistes, se fue a imprimir justo antes de la revolución, del final de la Primavera de Praga, cuando entraron los tanques. El libro siguió su curso, se publicó, se vendió como churros, claro, y le juzgaron. Bueno. Y el juez, cuando le fue a juzgar, le dijo: usted está en contacto con la CIA. Dije: ese es el mejor chiste, que no lástima que haya cerrado el libro. Y hay libros buenos, y hay chistes buenísimos que son de resistencia contra el humor. Siempre resiste. Yo te quería preguntar por el periodismo. ¿Cómo ves el periodismo ahora? Ya los periódicos, los medios se gastan poco dinero para enviar a corresponsales. La mayor parte de la gente que hace ese tipo de información en países en conflicto o con problemas son freelance, que cobran una miseria. Pero en el libro hablas de lo importante que es tener pequeñas historias que te acaben llevando a explicar lo que está pasando en el país. ¿Tú crees que eso sucede ahora? Porque yo leo esa sensación, leo muchas pequeñas historias de este niño que es pobre, que nace en esta situación, pero no acabo de entender, porque nadie me dice quiénes son los países que tienen la culpa de que eso esté sucediendo en el otro. No sé si tú tienes esa misma percepción. Es que una historia pequeña es una historia pequeña. Entonces, si tú no sabes encontrarle el contexto,
que explique algo más grande, se queda en una historia pequeña. Entonces, ¿cómo consigues darle el contexto? Pues con experiencia. Con un poco de experiencia consigues hablando con gente que sabe y buscando. Por ejemplo, me acuerdo un día que hice una historia en Kosovo de una funeraria que se dedicaba a recoger cadáveres de familiares serbios. Uy, se me han caído los cascos. Imaginaros que estamos ante... bueno, pues aquí, que tu abuelo está enterrado en tierra albanesa, tú no quieres que ese Kosovo independiente, tu abuelo se quede allí, y decides que esta funeraria recoja los restos de tu abuelo y se los lleve a Serbia. Entonces se dedicaba este hombre a esto, se llamaba Scorpio. Y yo hice una pequeña historia que era eso, que se llevaban ahí los huesos. Y no me la publicaron enseguida, luego me puse a leer un libro y me acordé de una frase de Karadzic que decía: Serbia llega hasta donde llega la última tumba serbia. Y dije, mierda. Entonces llamé al periódico y dije, ¿habéis publicado? No, tirar esa historia que está mal. Y añadí simplemente 2 o 3 cositas, y lo que se estaban llevando era la frontera. Entonces eso es pasar de una historia pequeña a una historia grande a través de simplemente una pequeña clave que a veces la encuentras tú. Fue tremenda aquella guerra, ¿eh? Nosotros estuvimos cubriendo, haciendo los programas allí en Kosovo, fue tremenda, y la de Bosnia fue brutal. Sí, ¿cuál es el peor sitio en el que has estado? Es decir, Sierra esto Leona, es el infierno. Sierra Leona porque no me funcionó ninguna protección emocional. Ahí mataron a un amigo mío, Miguel Gil. Y después, el año anterior, murió un niño que Gervasio y yo decidimos llamarle Boy porque no tenía nombre, y nos causó un gran impacto. La historia de Boy. Y después, quizás la que he pasado más Cuando dice Gervasio, Gervasio Sánchez. Gervasio Sánchez, sí. Periodista, fotógrafo maravilloso. Y quizás la más dura ha sido Chechenia, la primera guerra de Chechenia que fui, y ahí pasé mucho miedo. ¿Y alguien, periodista o no periodista, se llega a acostumbrar a ver el dolor? No, yo creo que no. Yo creo que no. Pasa que no todo duele igual. Como yo creo que es necesario ir con una distancia emocional, porque si no te volverías loco. Supongo que los médicos, cuando están en urgencias, les pasa lo mismo. Hay una distancia emocional. Pero siempre hay alguien, una mujer que llega embarazada, que te implicas un poco más, intentas salvar al niño, lo salvas, luego la mujer se muere y te quedas fastidiado. Ese tipo de cosas ocurren, que aunque tú tengas una distancia emocional, a veces no funciona. Pero en vez de encerrarte en el daño que puedas recibir, tienes que pensar también que hay muchas cosas que te regala la gente. Has hablado de los sitios donde has podido pasar miedo, pero ¿has tenido miedo o tienes miedo a la muerte? No, fíjate, tengo miedo a la muerte de los demás. Pero a la mía no, la tengo, creo que además me divierte mucho y juego mucho con ella. Y voy cambiando el testamento cada 2 por 3 y tengo todos mis amigos enloquecidos y mis hermanas. Y además ahora estoy pensando que tengo que encontrar una chica muy guapa, rusa, negra o algo, y dejarle un 2%. Para que llegue allí a la lectura del testamento y todo el mundo diga, ¿y esta dónde ha salido? Pues para mí la muerte es algo natural, la vida es lo que estoy teniendo. El libro me ha recordado que soy muy afortunado, que tengo una vida estupenda, y ahora queda otra parte de la vida que si da el gazo durará más que menos, y ya veremos. Pero ahora que dices lo de la chica... Todos náufragos se llama el libro, Todos náufragos, hay que recordarlo, porque no lo hemos dicho. Ahora que dices lo de la chica rusa, negra o de cualquiera que se va a llevar el 2%, a mí me llama la atención que en el libro haces alusión a los afectos, los amores de esa familia, pero prácticamente pasas muy de puntilla por los tuyos, siendo una biografía. Sí, es que yo no... ¿No eres un hombre de afectos? Sí, pero me los he inventado. Igual que yo rechacé esa familia al principio. ¿Tu familia? Mi familia, diciendo la que te tocó, vamos. Sí, que se habían muerto mis padres en un accidente de aviación, pues toda la parte española la he incluido, mis primos, mis hermanas, mis sobrinas. Y en cambio desarrollé mis afectos con la parte inglesa. Siempre quise ser uno de los Leider, que era el apellido de mis abuelos. Y con el tiempo me he dado cuenta que no, muchas de las habilidades que yo tengo vienen de ellos, precisamente, y de mis padres, mi padre viene otro. Entonces este libro es un poco más que un ajuste de cuentas contra mi padre, que es lo que hubiera hecho hace 10 años, es un libro que me he puesto en sus zapatos y he tratado de entender. Es como si hubiera hecho una transición, una segunda transición, que es lo que necesita este país, menos dogmática y mucho más generosa. Entonces me he dado cuenta que los malos no eran tan malos y los buenos no son tan buenos. Bueno, pues yo creo que solamente con este ratito de charla con Ramón Lupus, Ramón Lobo, yo creo que ya ha quedado clarísimo que es un libro que hay que leer, Todos náufragos. Es una delicia. Y a ver si tenemos suerte y aunque todos seamos náufragos, por lo menos llegamos a una orilla. Sí, sea la que sea. Que sea la buena. Sea la que sea, posible. pero por lo menos que no nos ahoguemos en el intento como otros. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, un placer tenerte aquí. Entrevistas de estas visitas que dan caché. Venga.
Espera. A ver tú, el corresponsal, cómo se enrolla, cómo se maneja en inglés. Presenta este disco. Rod Stewart, Maggie May. Más o menos, para hacerte entender.